Bienvenidos a Lingopad. El comienzo del cacao. El cacao nació en las selvas de América hace más de 3000 años. Allí vivían los olmecas, una de las primeras civilizaciones de la región. Ellos descubrieron las semillas del cacao y empezaron a usarlas. Para los olmecas, el cacao no era solo comida, era algo especial. Lo usaban en ceremonias religiosas y como símbolo de vida. Más tarde, los mayas aprendieron de los olmecas y también usaron el cacao. Ellos creían que el árbol del cacao era un regalo de los dioses. Para los mayas, estas semillas tenían un gran significado. Hacían una bebida llamada xocolatl, hecha con cacao, agua y especias como chile y vainilla. Era una bebida amarga, pero para ellos era un lujo. Después, los aztecas, otra gran civilización en México, adoptaron el cacao. ¿Sabías que los aztecas usaban las semillas como dinero? Por ejemplo, con una semilla de cacao se podía comprar un tomate, y con 100 semillas, un esclavo. Además, creían que el cacao les daba energía y fuerza. Los guerreros aztecas bebían chocolate antes de ir a la guerra para estar más fuertes. También tenían una hermosa leyenda. Según ellos, el dios Quetzalcóatl regaló el árbol del cacao a los hombres. Pero otros dioses no estaban de acuerdo y castigaron a Quetzalcóatl. Desde entonces, el cacao se convirtió en un símbolo de sabiduría y poder. El cacao llega a Europa. En 1519, los españoles llegaron al Imperio Azteca. Hernán Cortés, uno de los conquistadores, probó el chocolate. Aunque no le gustó mucho al principio, entendió que era algo valioso. Cuando regresó a España, llevó las semillas de cacao consigo. En Europa, el cacao se convirtió en una gran novedad. Sin embargo, a los europeos no les gustaba el sabor amargo del xocolatl. Entonces, hicieron algo diferente. Añadieron azúcar, leche y canela. Así nació el chocolate dulce, como lo conocemos hoy. El chocolate se volvió muy popular entre las personas ricas. Lo servían caliente en elegantes tazas de porcelana y lo consideraban un símbolo de lujo. Durante mucho tiempo, solo la nobleza podía disfrutar del chocolate, ya que era muy caro. De hecho, España mantuvo el cacao como un secreto por casi 100 años, antes de que llegara a otros países como Francia e Italia. En Francia, el chocolate se volvió famoso en las cortes reales. La gente decía que era una bebida especial, que daba energía y levantaba el ánimo. En algunas fiestas, servían chocolate como parte principal del banquete. El cacao y el chocolate en todo el mundo. Con el tiempo, el cacao viajó a muchas partes del mundo. Los europeos llevaron las semillas a África, Asia y América del Sur. En estos lugares, el cacao creció muy bien gracias a su clima tropical. Hoy, África produce más del 70% del cacao del mundo. Costa de Marfil y Ghana son los mayores productores. En el siglo XIX, la revolución industrial cambió la historia del chocolate. En 1828, un inventor creó una máquina llamada prensa hidráulica. Esta máquina separaba la manteca de cacao y hacía más fácil producir chocolate. Esto permitió fabricar chocolate sólido y en polvo. Poco después, en 1847, en Inglaterra, se fabricó la primera tableta de chocolate sólido. Más tarde, en Suiza, un hombre llamado Daniel Peter inventó el chocolate con leche en 1875. Este tipo de chocolate se hizo muy famoso. Desde entonces, Suiza es conocida por su excelente chocolate. Un dato curioso es que en el siglo XVIII, las personas ricas competían por tener las tazas de chocolate más hermosas. Algunas estaban decoradas con oro y porcelana fina. El chocolate hoy. Hoy en día, el chocolate es uno de los alimentos más populares del mundo. Se encuentra en tabletas, bombones, pasteles, helados y muchas otras cosas.
Hay chocolate negro, con leche, blanco, y también con sabores especiales como menta o caramelo. Además de ser delicioso, el chocolate puede ser bueno para la salud. Por ejemplo, el chocolate negro tiene antioxidantes que ayudan al corazón. También puede hacernos sentir más felices cuando estamos cansados o tristes. Pero detrás de la dulzura del chocolate, hay algunos problemas. Muchos agricultores de cacao, especialmente en África y América Latina, trabajan mucho, pero ganan muy poco. A veces, también enfrentan malas condiciones laborales. Por suerte, algunas marcas de chocolate apoyan el comercio justo. Esto significa que los agricultores reciben un pago justo por su trabajo. Comprar este tipo de productos ayuda a mejorar sus vidas y a proteger el medio ambiente. En Japón, el chocolate es muy importante en el Día de San Valentín. Las mujeres regalan chocolate a los hombres como símbolo de amor o amistad. Una historia dulce y especial. El cacao ha viajado por el mundo durante siglos. Nació como un regalo de los dioses en América y se convirtió en uno de los alimentos favoritos de millones de personas. Desde las ceremonias mayas hasta las modernas fábricas de chocolate, esta semilla ha sido parte de nuestra historia y cultura. La próxima vez que disfrutes un trozo de chocolate, recuerda que detrás de ese dulce sabor hay siglos de historia, trabajo y amor.